Bueno, estoy en el Abasto y escuchen, suena Sumo. Igual el video este no voy a hablar de Sumo, sí lo voy a hacer en otro video que quiero hablar de Luca. Ahora esto ya muchos se darán cuenta, este es el pasaje Carlos Gardel. El rebautizado pasaje Carlos Gardel. Antes esto era parte de la calle Guardia Vieja. Pero después, por un interés de revitalizar el recuerdo cultural y la identidad del tango, sobre todo en un lugar, miren, Palacio Carlos Gardel, que hoy en día es turístico. En las épocas que Carlos Gardel caminaba estas calles, era otro espíritu. Ahora, bueno, es interesante, pero el que venga aquí con la intención de respirar un poco el espíritu de ese Buenos Aires de principios del siglo XX está equivocado. Ya el mundo cambió y ya el tango pasó. Y no lo digo con felicidad, todo lo contrario. Monumento al bandoneón. La Reina del Plata, fundador Enrique Skolnik, vicepresidente Félix Luna. Y allá está, de quien hablaremos mucho. Cantor de Buenos Aires, 11 de diciembre de 1890, Toulouse, Francia, Medellín, Colombia, Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya deja bastante bien planteado en la placa que Gardel no nació en Uruguay, porque la hipótesis uruguayista dice que, bueno, en realidad no nació en Toulouse, Francia en 1890, sino en 1887 en Tacuarembó, Uruguay, pero no tiene rigor histórico esa versión, aunque nadie le niega a la banda oriental que es parte de la historia del tango. También había visto que esta era la esquina del filete y digo, el filete es un arte tan representativo, tan porteño, y digo, si la esquina, estos tristes por lo abandonado, ¿no? Por lo descuidados que están. Es un arte que me encanta el filete, pero miren esto, estas chapas ya oxidadas, corroídas y carcomidas, pero algo se puede apreciar. Yo me acuerdo un profesor letrista que yo tenía, el profesor Manino, ya no debe estar por edad, nos daba un par de tips de lo que era el filete. Estas señales se hacen a mano alzada y no con pincel, sino con una bandita, que es como una especie de pincel pero con cerdas más largas, o sea que había que ejercitar el buen pulso. Y otra cosa es el uso del verde oliva, que le daba un aspecto característico. Muy lindo, pero acá no hay, la verdad que en la esquina del filete me gustaría que se aprecie un poco más. Pero bueno, estamos en 1893. Berta Gardés, madre soltera, con su hijo de 3 años, Carlos Gardés, arriba al puerto de Buenos Aires. Y van a vivir en un conventillo de la calle Uruguay, al 160, por ahí.
el abasto no era el centro integral de consumo, este shopping center que ahora se ve. ¿Cómo indignan los bocinazos, la verdad? Ya hablé de la contaminación auditiva, pero no se termina este tema. Bueno, este era un mercado de frutos que abastecía, por eso, mercado de abasto. Era parecido al viejo mercado Espineto, si alguien llegó a conocerlo, o lo que sería el mercado central. Se puede ver eso en la película Mercado de Abasto con Tita Merelo para que se den una idea. La fachada sí está conservada, esos arcos monumentales, todo lo demás no. Esquina Carlos Gardel, y bueno, acá hay una especie de disputa entre la ciudad que, bueno, quiere un poco conservar este patrimonio del tango que nos identifica a nivel mundial y que nos da cierto reconocimiento, pero también esto está permeado por todas las demás culturas migratorias que se asientan acá, como los restaurantes peruanos que están comunes en la zona. Y bueno, pero sigamos adelante en esa cronología. Un joven Carlos Gardel que va a estudiar en el colegio Don Bosco, ese que está allá arriba por Almagro, en la calle Hipólito Yrigoyen. Se dice que era un buen alumno. Allí comparte cursada con Seferino Namucurá, aquel que luego sería beatificado como santo por la iglesia. Y dicen que los dos cantaban muy bien, sobre todo Seferino. Por supuesto siguieron caminos totalmente separados. No me consta que hayan llegado a ser amigos. Y Gardel nada más terminó la primaria. Eran otros tiempos. Un joven terminaba la primaria y a la cancha, como quien dice. De hecho, un joven Carlos Gardel, siendo un adolescente de 14, 15 años, ya empieza a recorrer, no digamos el mundo, pero cruza a Uruguay sin ningún problema, y allí se le pierde el rastro. Y luego regresa a Buenos Aires. Se mudan con su madre Berta de aquel conventillo de la calle Uruguay al 160, se mudan a otro conventillo en la calle Corrientes al 1500. Ya Gardel se cambia su apellido, cambia la S por una L y empieza a ser Carlos Gardel. Y empieza a transitar mucho esta zona. De hecho, una de sus primeras apariciones las hace en el bar Rondeman, que es por la calle Humahuaca. Detrás de esto, más o menos, está el bar Rondeman, que era manejado por unos líderes políticos del PAN, del Partido Autonomista Nacional, ese que había creado Julio Argentino Roca. Y se daba en ese momento que los barrios tenían sus banditas y cada bandita tenía algún personaje que se destacaba en alguna disciplina, ya sea el deporte, su boxeador, su cantor en este caso. Y bueno, aquí el abasto chapeaba, como comúnmente se dirá ahora, con Gardel, era el cantorcito del barrio. Y por eso lo ayudaban los traversos, que eran los dueños de ese bar y referentes políticos de la zona. Vamos a cruzar. ¿Ven? Este es el abasto ahora, a donde la gente viene a consumir productos de alta gama, capaz, pero no vine a hablar tanto de ello.
Y en ese caso ya Gardel se conoce con José Razzano, otro músico uruguayo, no por acá, puede haber sido en esta calle, algunos dicen, otros dicen que fue en un bar que creo que queda en la calle Moreno y Entre Ríos y todavía se conserva. Y forman un dúo. En realidad sería un grupo, pero miren cómo son las cosas. El concepto de grupo musical en ese tiempo no existía, que dos personas se juntasen, como quien dice, nos vamos a llamar Los Gatos, o no sé, no. Por eso el grupo que formaron Carlos Gardel y José Razzano se llamaba Gardel Razzano, aunque luego creo que se incorporó el guitarrista Martino y era Gardel Razzano Martino, y después creo que un Salinas sería Gardel Razzano Martino Salinas, así. No existía ese concepto del grupo y tampoco existía el concepto de disco como una obra. Los primeros discos, está bien, eran un disco en la medida que eran grabaciones, pero se realizaban grabaciones sueltas. Los primeros temas que Gardel graba, que también es interesante señalar que Gardel no era un cantor de tango. Gardel cantaba valses, chacareras, vidalitas, milonga, todos ritmos y géneros locales, pero no era esencialmente un cantante de tango y tampoco estaba instalado el tango como canción. El tango era solamente una base musical popular en ese momento en los sectores urbanos, pero era no más que eso de que tenga una canción de tango se le debe, dicen los revisionistas, que al mismo Gardel, que es uno de los primeros en realizar el tango canción. Y ahí empezó todo. Buenos Aires era una ciudad pujante en ese momento. No significa que no estuviera convulsionada políticamente, al contrario, muy convulsionada. Acordémonos que por esa época estaba el anarquismo en su máxima expresión, ya se empezaban a apreciar rasgos de lo que sería después el comunismo, faltaba un poco para el peronismo y las primeras grabaciones que hace, bueno, creo que la primera grabación que realiza Gardel es Sos mi tirador plateado, y después unos versos hechos canción de Andrés Cepeda, un poeta de quien hay que hablar, hay que hablar mucho porque es inspiradora su historia. Pasó la mayor parte de su vida preso o perseguido por la policía, era un joven problemático. Algunos dicen que era perseguido por la justicia reiteradamente por su doble condición de anarquista, y también se dice que era homosexual. Sin embargo, los versos de este autor conmovían mucho a Gardel y por eso grababa por lo menos dos piezas, Yo sé hacer y Ay mi madre, creo que se llamaba la otra, que no era poco, ¿no? Pero hasta entonces ustedes vean cómo era el Buenos Aires y la Argentina de ese entonces, que un joven de 14, 15 años podía desaparecer y andar recorriendo la Argentina solo. Y el éxito empezó a llegar no de a poco. La crecida de Gardel fue casi inmediata. Ya todos admiraban a este joven cantor
que brillaba cada vez más, ¿no? Así su compañero Razzano, cuya figura, no digo que se empezó a opacar, sino que empezó a quedarse comparado con las dimensiones que adquiría la figura de Carlos Gardel. Ya empezó a hacer sus propias grabaciones, ya estamos más o menos en 1917, por fin, luego de haber vivido, ya dije, en el conventillo ese que quedaba acá, aquí en unas 15 cuadras, de Corrientes al 1500, antes en la calle Uruguay, ahí a la vuelta, después otra vez por la calle Corrientes al 1700, y después de mucho trabajar se puede comprar una casa acá en la calle Jean Jaurès, en esta misma, al 700. ¿Quieren que vamos a la casa de Gardel? Bueno, vamos llegando. Esta es la calle Jean Jaurès. Recién nos encontramos en la calle Anchorena. Señalo mi error. Y si mal no recuerdo, era la calle Jean Jaurès, que es esta, 735. El abasto y el filete porteño, autor Mariano Miguel Capielo. Y bueno, llegamos a la casa de Gardel, 735. Cerrado por falta de agua, gracias. País del no se puede. Bueno, no importa, igual no sé si tenía la intención de entrar ahí. Y bueno, en 1917 Gardel se muda acá siempre con su madre, con Berta. Puede comprar finalmente con sus ingresos de cantor aquí. Luego vendría la fama mundial. En ese momento Buenos Aires, Argentina, tenía una industria cultural importante, ¿no? Al poco vendría la industria audiovisual argentina, que sería una de las más grandes del mundo, con esas películas en blanco y negro que todos alguna vez conocemos. Era sin duda una ciudad pujante. No hay que confundir eso con decir que bueno, la riqueza, porque si uno analiza las letras de tango de toda esa época, parece que el panorama no era tan estimulante, porque frases como cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, o no sé, o gambeteabas la pobreza en la casa de pensión, esas letras tan crudas hablan de que era una Argentina tan desigual como lo es ahora. Pero bueno, ahí hay otra referencia a Gardel. Y bueno, ya después Gardel empezaría a grabar mucho. Esas primeras grabaciones las había hecho en fonógrafo, se le decía acústico a esa forma de grabar. No era eléctrico, por eso. El gramófono era como una especie de pieza grande de carbón que se giraba y tomaba el sonido que quedaba inscripto. Yo no tengo elementos para explicarlo, pero la verdad es que el sonido se almacenaba en esa pieza, después se podía volver a reproducir. Si uno escucha las grabaciones de esa época, dejan bastante que desear. Hay que entender que era un momento donde recién se iniciaban las primeras grabaciones. Después sí grabaría sus primeras obras con micrófono, algunas grabaciones. Pero digamos que las buenas grabaciones de Gardel con versos de Lepera iban a ser hacia fines de
de los años 20 y principios de los años 30, cuando ya iba a alcanzar el máximo. Hay que decir que también las letras de ese momento es como que la poesía tanguera, o sea, Celedonio Flores, Cadícamo, todo eso es como que había algo importante a nivel letras, como que los autores como que se querían elevar, o sea, vibraban alto, había grandes letras. Yo me atrevo a decir que eso se ha perdido un poco. Tangos como Mano a Mano, esas letras, incluso Discépolo era un gran letrista, no tan poeta, pero sí un gran letrista. No sé, no me quiero poner a opinar de cosas que son personales y meramente subjetivas, pero sin duda que había una intención de hacer grandes letras. Y ahora, no sé, yo estoy un poco desconforme con la actualidad de la canción, no solo argentina, sino rioplatense y latinoamericana, y todos esos productos que vienen de Puerto Rico. La verdad que si uno compara letras, qué sé yo, lastima bandoneón mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Decís, pará, loco, pará, man, ¿en qué estabas inspirado para escupir esos versos? Que es de otro planeta. ¿En qué te inspiraste, barrilete cósmico? Y de pronto, qué sé yo, estamos en me queda bien cuando se siente, me queda bien cuando se siente, me queda bien, y decís, y qué sé yo, está bien, el arte es subjetivo, pero para mí hubo una caída libre. Está bien, pasaron más de 100 años, lo que quiera. Gardel nos dejaría en 1935, ya el accidente de Medellín, en Colombia, 40 y pico de años tenía, y todo lo que podía dar, pero bueno, se apagó. Igual el tango no se apagó ahí, después vinieron las grandes orquestas, durante la época de Irigoyen, incluso el primer peronismo, cuando esa llegada de, creo que era Ramírez y Farr, el gobierno que vino a desbancar a esos gobiernos de la década infame. Bueno, se prohibió el lunfardo y después Perón, cuando fue presidente, se le pidió que dejes sin efecto esa ley que decía que el lunfardo no podía estar en las radios, y bueno, el Perón inmediatamente la derogó, pero bueno, nada, es una pequeña cronología. Después ya todos conocen las grabaciones que haría el Zorzal Criollo en Estados Unidos, la fama mundial alcanzada única en el mundo. Creo que la voz de Gardel es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Siempre comparada con quizás la mejor voz de la historia del mundo. Capaz que solo comparable con Frank Sinatra, pero ahí. Y pensar que todo eso, que aún hoy en día me atrevería a decir que el tango está más vivo afuera de la Argentina que acá. Las nuevas generaciones obviamente ya no se interesan tanto por el tango. Yo mismo, cuando era joven, tampoco tenía un gran interés. Tenía un interés por el tango, pero no un gran interés. Capaz que ahora un poco más.
Y bueno, yo ya me estoy alejando de la zona del abasto. Espero que esta cronología no los haya aburrido. Y bueno, nada. Mi nombre es Nahuel Blanco Insúa y suelo subir videos como este, así que el que quiere suscribirse me ayuda o pasarle el video a algún otro que le interese. Y bueno, muchas gracias.